Y los que nos quedamos, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 34. Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 34. Este es el mensaje número 22 en nuestra serie de El Evangelio del Rey. Y el mensaje se llama Fuera de Control. Mateo capítulo 9, versículos 18 al 34. Esta es la palabra de Dios. Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense de que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Mientras ellos salían, le llevaron a un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio, y el que había estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía: jamás se ha visto nada igual en Israel. Pero los fariseos afirmaban: este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Padre, nuevamente abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley, y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad del Evangelio y podamos creerla, atesorarla y ser transformados en nuestra relación contigo, amarte más y ser transformados en nuestra relación con nuestro prójimo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En su libro La esperanza tiene sus razones, la autora Rebecca Pippert comparte la historia que le compartió un famoso científico. Y la historia es la siguiente: soy científico, le dijo, una persona racional. Nunca he tenido mucha necesidad de Dios. Toda mi vida me he sentido al mando y en control. He tenido muchísimo éxito y he llegado a la cima. Si hay un problema en el trabajo, convoco una reunión o le escribo una nota a mi secretaria y se resuelve inmediatamente. Sin embargo, nada es sencillo ni fácil de resolver en casa. Mis hijos no se identifican conmigo fácilmente. Me acusan de intentar controlar sus vidas. Cuando entro en la misma habitación que mi hijo, empieza a tartamudear. Lo que me duele es que no parecen apreciar cuánto me preocupo por ellos y que estoy haciendo todo esto por ellos.
pero les contaré una lección que he aprendido. Siempre me dije que, como me preocupaba por el bienestar de mis hijos, ellos estarían agradecidos por mi guía. Mis hijos me han enseñado la lección más difícil de mi vida, que no tengo control sobre lo que más me importa. Es curioso, pero es ahora, al ver que no soy Dios, que me doy cuenta de que necesito ayuda. La cuestión de si existe un Dios, por fin ha empezado a importar. Cuando no tienes control de tu vida. O sea, este hombre que dice, tengo todo el control, pero en mi casa no tengo el control, me ha enseñado de que no soy Dios y por primera vez estoy pensando en buscar la ayuda de Dios. ¿Te puedes relacionar a esto, tengas hijos o no tengas hijos? Hay un momento en tu vida en que te has dado cuenta de que no tienes control de tu vida, de que no puedes arreglar el problema que está enfrente de ti, de que no puedes reparar lo que está roto. Y cuando eso sucede, empiezas a experimentar una constante preocupación. Cuando las cosas salen de tus manos, empiezas a desarrollar ansiedad, preocupación de cómo puedes arreglar esto. Todas las personas que en este pasaje son mencionadas, este pasaje encontramos 4 sanidades. Y todas las personas que están en este pasaje están desesperadas por ayuda, porque su vida está fuera de control. En primer lugar, tenemos al dirigente de una sinagoga. La sinagoga es como la iglesia, y este hombre sería como el pastor de la iglesia. Y este hombre está tan desesperado que acude a Jesús cuando él sabe que las autoridades de Israel han dicho que cualquiera que diga que Jesucristo es el Mesías sea expulsado de la sinagoga. ¿Qué tan desesperado estaba este hombre, el líder, que decide ir y busca a Jesús? La segunda persona que se menciona es una mujer que durante 12 años ha batallado con un flujo de sangre. Y de acuerdo a las enseñanzas religiosas de ese tiempo, esta mujer era inmunda ceremonialmente. ¿Qué significa eso? Que no podía ir a la sinagoga para adorar a Dios. Y tampoco podía vivir en una comunidad. ¿Por qué? Porque si ella tocaba a una persona, esa persona iba a ser ceremonialmente impuro. Así que esta mujer en su desesperación busca a Jesús. Lo tercero son estos 2 ciegos. Y en su desesperación le gritan a Jesús: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ahora, en otro pasaje, en Mateo capítulo 20, encontramos algo similar, donde 2 ciegos, al ver que Jesucristo está pasando por ahí, empiezan a gritar: ten misericordia de nosotros. Y la multitud les empieza a decir: cállense, cállense. Y estos hombres están tan desesperados que la escritura dice que alzaron su voz: ten misericordia de nosotros. Están en desesperación. Y lo mismo podemos decir acerca de este hombre mudo, y está mudo porque tiene un demonio. Todas estas personas están viviendo en desesperación porque no pueden resolver sus problemas. La vida está fuera de su control. El líder de la sinagoga no puede resucitar a su hija acaba de morir, él no puede resucitarlo. La mujer con el flujo de sangre durante 12 años, en los pasajes paralelos, ha ido a buscar a médicos y los médicos la han empobrecido. No tiene el control de su salud. Los ciegos no pueden darse vista a sí mismos, y la persona endemoniada no puede lograr que el demonio salga de él. Toda la vida de estas personas está fuera de su control. ¿Te es familiar esto?
¿Qué es lo que está fuera de tu control el día de hoy? ¿Qué es lo que está fuera de tu control el día de hoy? Y esto está causando desesperación en tu vida. Esto está causando ansiedad en tu vida, tristeza en tu vida. ¿Qué es lo que está ahorita fuera de tu control? Cuando la vida está fuera de nuestro control, hay un llamado de parte de Jesús para que vayamos y confiemos en Él, depositemos nuestra fe en Él. De hecho, en este pasaje, Jesucristo llama la atención sobre la fe, sobre la mujer que le dice, tu fe te ha sanado, y sobre los ciegos a los cuales les dice que se haga conforme a su fe. Jesucristo llama la atención a la fe. Y debemos de recordar que fe es confianza, es mucho más que simplemente tener el dato en la mente. Fe es confianza. Ahora, la pregunta que queremos hacer es ¿por qué en los momentos en nuestra vida, cuando las cosas parecen estar fuera de nuestro control, Jesucristo es alguien al cual podemos confiar nuestra vida? Esta es la pregunta. ¿Por qué puedes confiar en Jesús cuando la vida se siente fuera de control? ¿Por qué? Y la respuesta sencilla, pero la vamos a ampliar en este mensaje, es porque Jesucristo es fiel. Es fiel todo tiempo, sobre cualquier circunstancia. ¿Por qué puedes confiar en Jesús cuando la vida se siente fuera de control? Porque Jesucristo es fiel y su fidelidad se manifiesta de dos formas en este pasaje. Si tienes ahí el bosquejo, ¿por qué puedes confiar en Jesús? En primer lugar, porque Jesucristo es fiel ante toda clase de oposición. Y en segundo lugar, puedes confiar en Jesucristo cuando la vida se siente fuera de control, porque Él es fiel, aunque tú no seas perfectamente fiel. La vida está fuera de control. Eres llamado a ejercer fe, a confiar en Jesús, porque Él es fiel ante toda oposición y porque Él es fiel aunque tú no seas perfectamente fiel. Así que vayamos al primer punto. Jesús es fiel ante la oposición. Y lo que vemos en todos los evangelios es que Jesucristo siempre tenía el control de toda la situación, aunque la situación pareciera estar fuera de control. Esa es la verdad. Jesucristo siempre en todos los evangelios, Él está bajo control, aunque pareciera que la situación no está bajo su control. Jesucristo está completamente comprometido a cumplir con el plan del Padre Celestial, y no hay oposición que pueda impedir el compromiso de Jesús a cumplir con lo que el Padre Celestial ha señalado, ha marcado para Él. Y la oposición en los evangelios a la cual Jesucristo se enfrentó, pero no pudo detener que Él cumpliera con el plan de Dios, la vemos de diferentes formas, y en este pasaje la vemos de dos formas. La primera de ellas es que hay intentos de diferentes personas de desviar a Jesucristo de la misión, del plan que el Padre le había marcado. Y eso lo vemos en primer lugar en la vida de estas personas ciegas. Versículo 27 dice: al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritándole: ten compasión de nosotros, Hijo de David. La semana pasada, y de hecho en los últimos 2 domingos, hemos hablado acerca del título Hijo de Hombre, ¿recuerdan? Y que este es un título mesiánico y que tiene que ver con la divinidad de Jesús. Y aquí tenemos otro título, el título de Hijo de David. Y estos dos ciegos están confiando en que Jesucristo pueda cumplir lo que el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 5 dice: se abrirá entonces los ojos de los ciegos
y se destaparán los oídos de los sordos. El título Hijo de David es un título para identificar al Mesías. Por cierto, si no lo sabes, la palabra Mesías y la palabra Cristo es la misma palabra. Mesías en hebreo, Cristo en griego, lo cual significa ungido. Pero estas personas están diciendo: tú eres el Hijo de David, tú eres el Mesías, tú vas a cumplir esto. Pero hay otra idea más, y es que en ese tiempo la idea de Mesías, del Cristo que los judíos tenían, era de un Mesías político, de un Mesías militar. Ahora, lo interesante es lo que hace Jesús con estas personas. Vean por favor que dice el versículo 28, cuando entró en la casa. Versículo 27 dice que en el camino le empezaron a gritar a Jesús: ten misericordia de nosotros. Y pareciera que Jesucristo no les hace caso hasta que entra en la casa. Y entonces los ciegos entran en la casa. En público Jesucristo no los sanó, y ahora están ahí en privado, en casa. Jesucristo les pregunta con respecto a su fe. Jesucristo toca sus ojos, versículo 30, y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense de que nadie se entere de esto. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo no quería en ese tiempo que la gente se enterara de las maravillas que Él estaba haciendo? Porque la idea de Hijo de David era una idea de un Mesías político, de un Mesías militar, de alguien que va a llegar, va a vencer a nuestros enemigos los romanos, y entonces va a traer prosperidad y libertad, sanidad a todo Israel. Y esta no es la idea del Mesías que encontramos, o solamente la idea del Mesías que encontramos en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, que fue escrito 750 antes de Cristo, encontramos muy claro el plan de Dios para el Mesías, para su propio Hijo. Y especialmente el capítulo 53 encontramos esto. Ya lo leímos hace un momento. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Lo que quiero que noten, por favor, es el plan de Dios para su Hijo, lo cual incluía esto: Él va a la cruz como nuestro sustituto, Él va a sufrir, Él va a tomar nuestro lugar, Él va a ser castigado, molido por nuestros pecados. Ese es el plan del Padre. Eso es lo que está escrito en el libro de Isaías, y lo que los judíos estaban esperando. Lo que quiero que noten, por favor, es el plan de Dios, el plan de Dios para Jesús contra el plan de los judíos para el Mesías. Y completamente diferente. Totalmente diferente. Si tú eres un poco como yo, cuando te sientes que no tienes el control, o que la vida está fuera de control, tú tienes planes para Jesús. ¿No es así? La vida está fuera de control, y entonces vas, y a lo mejor vas a orar como nunca has orado, pidiéndole a Dios: Señor, haz esto, y posiblemente haciendo un montonal de promesas. Señor, ¿sí? Pero muchas veces nuestros planes para Jesús no son los planes de Jesús para nosotros. ¿Te das cuenta? Cuando la vida se sale de control, es muy normal
que tú empieces a tener planes para Jesús, así como los judíos tenían sus planes para su Mesías político, su Mesías militar. Líbranos de nuestros enemigos. Nuestros problemas están allá afuera, pero esos no son los planes de Dios para Jesús. Y Jesucristo no se iba a desviar de los planes que Dios había marcado para él, aunque muchas personas trataron de desviar a Jesucristo, incluso sus propios discípulos. Cuando Jesucristo va rumbo a Jerusalén a la Semana Santa y él les empieza a decir lo que va a pasar: voy a ser tomado, me van a golpear, van a escupir mi rostro, me van a matar. Y entonces, si recuerdan, Pedro le dice: oye Jesús, párale. Ese no es un buen plan. Ese no es el plan que nosotros tenemos para ti, Jesús. Y Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás. Tú no estás viendo la perspectiva de Dios. Si ustedes recuerdan, después de que Jesucristo alimenta a más de 5,000 personas, Juan capítulo 6 dice que la gente empezó a buscar para hacerlo rey. Entonces la gente tiene planes para Jesús, pero Jesucristo dice: no, yo estoy completamente determinado. No va a haber absolutamente nada que pueda impedir que yo cumpla con el plan de Dios para mi vida y para la vida de su pueblo. Cuán a menudo nuestros planes para Jesús no son los planes de Jesús para nosotros. Y es en esos momentos en los cuales tu vida está fuera de control que puedes empezar a pensar cómo tratar de controlar tu vida. Es en esos momentos que tienes que recordar que el plan de Dios para su Hijo, que fue perfectamente cumplido por Jesús en su muerte y en su resurrección, se extiende a tu vida hoy. El plan perfecto de Dios, el cual mucha gente se opuso, querían desviar a Jesús. Ese plan que fue cumplido perfectamente por Jesús a través de su vida, muerte y su resurrección, no se quedó ahí hace 2000 años. Ese plan perfecto se extiende para ti. Si formas parte del pueblo de Dios, se extiende para ti hoy. Por lo tanto, eres llamado a confiar en Jesús, porque no hay nada que pueda oponerse. No hay ningún líder, no hay ningún presidente, no hay ningún evento cultural, no hay nada que pueda impedir que Jesucristo cumpla con el perfecto plan de Dios. Si Él lo cumplió hace 2000 años, Él lo sigue cumpliendo el día de hoy. Por eso es que puedes y eres llamado a confiar en Jesucristo cuando las cosas parecen estar fuera de control. Jesucristo está y cumplirá perfectamente el plan del Padre para este mundo y para tu vida. Jesucristo no está en desesperación. Jesucristo no está diciendo: ¿qué voy a hacer con la vida de Fernando, con la vida de Rafa? ¿Qué voy a hacer? No, Jesucristo no está así. Jesucristo sabe perfectamente lo que está haciendo y lo que está pasando. Y no hay mejor lugar que estar en las manos de nuestro Padre o en las manos de nuestro Salvador. Ese es el lugar seguro. Ese es el lugar seguro. Entonces, hubo gente que trató de oponerse a Jesús a través de desviar su plan, pero Jesucristo estaba completamente comprometido a cumplir el plan de Dios, por lo tanto comprometido a cumplir el plan de Dios para tu vida, el cual es bueno. Pero en segundo lugar, hay otra forma en la cual trataron de oponerse a Jesucristo, y a través de burlas y calumnias. En el versículo 24, Jesucristo, después de haber sanado a la mujer con flujo de sangre, continúa con el líder de la sinagoga, que sabemos que se llama Jairo por los pasajes paralelos en otros evangelios.
Y llegan a la casa del dirigente y el funeral ya había empezado. El funeral ya había empezado, había flautas, había gente llorando, ya estaba. El funeral ya había empezado. ¿Y qué es lo que pasa? Jesucristo les dice, versículo 24, váyanse. La niña no está muerta, sino dormida. Y entonces empezaron a burlarse de él. En primer lugar, cuando Jesucristo dice la niña no está muerta sino dormida, Jesucristo está diciendo la niña está muerta. ¿Ok? Jesucristo está diciendo la niña está muerta. En las escrituras encontramos a veces que la muerte es ejemplificada a través del dormir, pero la niña estaba muerta. De hecho, Jairo va buscando a Jesucristo y le dice, mi hija acaba de morir, pero si tú pones tu mano sobre ella, yo sé que puedes resucitarla. Ahora, ¿por qué la gente se burló de Jesús? ¿Por qué la gente se burló de Jesús? En primer lugar, para ellos no tenía cabida que un hombre pudiera resucitar a una niña. Posiblemente también ellos se burlaron de Jesucristo porque pensaron que Jesucristo estaba intoxicado con el éxito y iba a ser avergonzado al no resucitar a alguien de entre los muertos. Pero Jesucristo dice, la niña no está muerta sino dormida. ¿Por qué lo dijo? Porque ante la autoridad de Jesús, la muerte no puede hacer otra cosa más que obedecer a Jesús y salir de ahí. La muerte no tiene poder ante Jesús. Y entonces Jesucristo sabe lo que va a hacer y resucita a esta niña. Pero la gente se está burlando. En el pasaje al final de lo que estamos leyendo, el versículo 34, Jesucristo expulsa al demonio que estaba en un hombre y esto provocaba que el hombre estuviera mudo. Y Jesucristo simplemente da la palabra y el demonio sale. Pero los fariseos, los religiosos, dicen, este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. La buena obra de Jesús, la liberación de este pobre hombre, los religiosos dicen que lo hizo a través de Satanás. Y Jesucristo está aliado con Satanás. Calumnian a Jesús. Entonces, por un lado, encontramos a gente que se burla de Jesús y por el otro lado que calumnian a Jesús. ¿Cuál es tu respuesta natural cuando la gente se burla de ti y cuando la gente empieza a calumniarte, a decir mentiras de ti? ¿Cuál es tu respuesta normal? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres golpear a esta persona? ¿Quieres agarrarle y decirle no es cierto? ¿Quieres anunciar, etcétera, etcétera, no? Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús ante las burlas y ante la calumnia? Y la respuesta de Jesús es que Él no dice nada. Dios hombre se están burlando en la cara de Dios hecho hombre. Están calumniando a Dios hecho hombre. Y Jesucristo no dice nada. ¿Por qué? Porque parte del plan de Dios para Jesucristo era sufrir de esta manera. Sufrir a través de burlas, sufrir a través de calumnias. En el día del juicio de Jesús, el día viernes en la madrugada, la gente se sorprende. Jesucristo está callado. Él está en control, no sus acusadores, no los burladores. Jesucristo está en control. Ahora, quiero preguntarte, no sé si la situación que está fuera de tu control en estos momentos se deba a que la gente se está burlando de ti. El día de hoy, especialmente jóvenes en las escuelas, el bullying está terrible y realmente está terrible. ¿Y qué haces como un joven cristiano en una escuela donde te están bulleando y bulleando y bulleando? ¿Qué haces?
o yo no sé si la situación que está fuera de tu control se deba a que la gente está diciendo mentiras de ti, te está calumniando. No lo sé. Pero tu vida puede ser así, tu vida está fuera de control, puede ser esa la razón. Ahora, ¿qué somos llamados a hacer? Vean por favor, Mateo capítulo 10, el versículo 24, Jesucristo dice: el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. En otras palabras, si tú esperas que la vida cristiana todo es tranquilito y nadie te va a molestar, es todo lo contrario. Esta mañana estaba escuchando el testimonio de una mujer que pasó 17 años en el budismo. Y decía, cuando yo era budista, todo tranquilo. Y la gente me decía, cool, qué buena onda, qué padre. Cuando yo me convertí a Cristo, no entendía por qué la gente me empezó a atacar. No entendía. Ahora sí lo entiendo. Y comparte su testimonio y entiende por qué la figura de Jesucristo es la figura religiosa más controversial. ¿Sí? No debemos de pensar que si Jesucristo fue objeto de burla, calumniado, nosotros podemos pasar por la vida sin esto. Si realmente estás compartiendo quién eres en un mundo sin esperanza, sin Dios, en un mundo que tiene una agenda completamente diabólica, diferente, la gente te va a calumniar, se va a burlar y te va a atacar. Y si esa es la causa de que las cosas están fuera de control en tu vida, déjame decirte que el Cristo resucitado, por medio de su Espíritu Santo, vive en ti y te empodera para poder, por un lado, quedarte callado cuando la gente se burla de ti o empiezas a escuchar mentiras de ti. El Espíritu Santo te empodera para quedarte callado y entonces que la gente se enfrente a una reacción que el mundo no entiende. Lo que el mundo entiende, y lo podemos ver en las redes sociales, es: me insultas, te insulto. Me insultas otra vez, te voy a insultar otra vez. Y es todo así. Pero cuando tú puedes guardar tu boca o bendecir a la persona o mostrar el amor de Dios a esta persona, la persona va a decir qué es lo que está pasando. Y testimonios hay muchísimos. ¿Por qué este hombre, por qué esta mujer, por qué este joven no responde a mi bullying, a mis mentiras, a los engaños, a todo eso? El plan de Dios con respecto a su hijo, no hubo oposición, ni una oposición que quería desviarlo, ni una oposición en la manera de burla o en la manera de calumnia. Jesucristo cumplió con su perfecto plan y por lo tanto Él puede cumplir en nosotros ese perfecto plan en los momentos en los cuales tú sientes que tu vida y las cosas alrededor están fuera de tu control. En segundo lugar, tú puedes confiar en los momentos en que la vida está fuera de tu control. Puedes confiar en la fidelidad de Jesús, aunque tú no seas completamente fiel, o aunque tu confianza en Jesucristo no sea completamente pura o no sea muy fuerte. ¿A qué voy? Es muy interesante nuevamente en este pasaje que Jesucristo llama la atención sobre la fe de estos dos personajes. A la mujer con flujo de sangre le dice en el versículo 22: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y en el versículo 29 a los dos ciegos Jesucristo les dice que se haga con ustedes conforme a su fe. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, y ya lo hablamos hace algunas semanas, no significa en proporción a tu fe. Señor, estoy ciego.
Ok, Señor, dame la vista. Y Jesucristo dice, en proporción a tu fe. Y de repente un ojo y del otro no ves. Y Jesucristo te dice, pues solamente tenías el 50%, solamente eso hice, ¿no? 50% de fe, 50% de vista, ¿no? Y ahí estás medio. No va por ahí. No va por ahí. Conforme a tu fe te ha salvado, por favor, y es bien importante. No significa en proporción a tu fe. Lo que significa es, puesto que tienes fe en mí, que así se haga. Por lo tanto, algo que voy a estar repitiendo en los próximos minutos es esto. El énfasis no está en la fuerza de la fe de la persona, sino en la fuerza del objeto de la fe. Esto es bien importante, queridos amigos, iglesia. Lo importante de la fe no es la fuerza de la fe, es el objeto de la fe. Eso es lo importante. El énfasis no está en la pureza o en la cantidad de fe, sino en el objeto de la fe, y el objeto de la fe es Jesucristo. Sinclair Ferguson dice lo siguiente: la verdadera fe saca su carácter y su calidad de su objeto y no de sí misma. Déjenme parar aquí. En este pasaje lo que vemos son diversas cualidades de la fe de estas personas. Jairo, el líder de la sinagoga, él tiene una fe muy fuerte en Jesucristo. No le importa lo que le vayan a decir las autoridades, y cree que Jesucristo, si pone la mano sobre su hija, la va a resucitar. Una fe fuerte. La fe de la mujer con flujo de sangre es una fe un poco supersticiosa. Si solamente toco el manto, de ahí va a salir poder y voy a sanar. ¿Tiene fe en Jesús? Sí, pero es una fe supersticiosa. La fe de los dos ciegos es una fe en el Hijo de David, en el Mesías, pero no exactamente el Mesías bíblico. Y si nos vamos al capítulo 8, encontramos entonces al centurión, ¿lo recuerdan? Con una fe muy fuerte. Una fe muy fuerte que le dice a Jesús: yo soy un hombre de autoridad, yo sé que tú eres también un hombre de autoridad, da la palabra y mi siervo se va a sanar. No soy digno de que bajes a mi casa. Una fe fuerte. Y en el mismo capítulo 8 encontramos a los discípulos muertos de miedo en la barca con Jesús, diciéndole a Jesús: no te importa, vamos a perecer. Y Jesucristo solamente se levanta y le dice al viento: cállate. Y le dice al mar: aplácate. Y Jesucristo se voltea a verlos y les dice: ¿dónde está su fe? La fe de los discípulos era una fe bastante débil. Ahora, por favor, vean todas las diferentes fes de los personajes que acabo de mencionar. Lo interesante de todo esto es que lo que ellos querían, no importando la fe fuerte o la fe débil, lo recibieron. ¿Por qué? Porque el énfasis no está en la fuerza de la fe, sino en el objeto de la fe. No importa si tú tienes una fe débil o una fe fuerte, lo importante es el objeto de la fe. Por eso la declaración de Sinclair Ferguson nuevamente: la verdadera fe saca su carácter y su calidad de su objeto y no de sí misma. Aún aquellos que tienen una fe débil tienen al mismo Cristo fuerte que los demás. Déjenme ejemplificarlo de esta manera. ¿Cómo se ve una fe fuerte
en un objeto de fe que no es válido. Y puedes tener la fe más fuerte del mundo, pero el objeto de fe no es válido. ¿Cómo se ve? Primera de Reyes capítulo 18. Si conoces el pasaje, está el profeta Elías contra 400 profetas de Baal. Vamos a ver quién es Dios. Una batalla, ¿no? Vamos a ver quién es Dios. Y entonces los profetas de Baal por horas empiezan a adorarle, empiezan a cantarle, empiezan a orar. Baal, ¿no? Si eres Dios, que descienda fuego del cielo. E hicieron todo lo que ustedes se pueden imaginar. Elías hasta se burla de ellos. Grítenle más fuerte, a lo mejor está en el baño. Está con su iPhone en el baño. Grítenle más fuerte. ¿Y saben qué es lo que empezaron a hacer los profetas de Baal? Agarraron cuchillos y empezaron a cortarse sus cuerpos. Un derramadero de sangre, ¿sí? Y Baal nunca contestó. ¿Por qué no contestó Baal a pesar de la sincera, fuerte demostración de fe de sus seguidores? ¿Por qué? Porque simplemente Baal no existe. El objeto de la fe no existe. Por lo tanto, tu fe es inválida. No importa. No importa el tamaño de tu fe si el objeto de la fe no existe. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 de Corintios 15 dice que si Jesucristo no resucitó, el hecho histórico, vana, tonta es nuestra fe. Lo mejor que alguien pudiera hacer para todos los que estamos aquí es que alguien demostrara que Jesucristo no resucitó y vayámonos a hacer otra cosa, ¿sí? Porque nuestra fe sería tonta, sería vana. Ahora, nuevamente, aquí en México nosotros somos testigos cada 12 de diciembre, y no tan solo el 12 de diciembre, pero somos testigos de la fe fuerte, devota, sincera, impresionante, de personas que vienen a adorar y a pedirle algo a la Virgen de Guadalupe, con todo respeto a mi familia, a mis amigos católicos. Pero esa fe, por más grande que sea, por más sincera que sea, es una fe inválida, porque el objeto de la fe no existe, no es verdadero. Así es como se ve una grande fe con un objeto de fe que no es válido, no sirve absolutamente de nada. Ahora, ¿cómo sería lo contrario? ¿Cómo sería una fe débil con un objeto de fe verdadero? ¿Cómo sería? El pastor, escritor, maestro de teología D.A. Carson, él escribe un diálogo ficticio entre dos israelitas antes de que sucediera la primera Pascua. ¿En dónde se dio la primera Pascua? El pueblo de Dios está en Egipto, tienen 400 años siendo esclavos. Dios viene, Dios dice: yo los voy a liberar, y Dios desata 9 plagas. Y los israelitas han visto cómo Dios está demostrando que Él es el único Dios. Los dioses egipcios son falsos, completamente falsos. Y D.A. Carson escribe un diálogo ficticio un día antes de que el ángel de la muerte pase sobre el territorio de Egipto. Moisés ha dicho: esta es la 10ª plaga y Dios le va a quitar la vida a los primogénitos de Egipto. Pero ojo, Israel, si ustedes no hacen lo que Dios ha mandado, sacrificar un cordero, poner su sangre en los dinteles de la puerta, cuando pase por aquí, si tú no has hecho eso, si tú no has sacrificado un sustituto y la sangre la has puesto en la puerta, tu hijo va a morir también. Y entonces tenemos este diálogo ficticio nuevamente entre el señor Pérez, israelita, y el señor González, israelita, ¿ok? Y entonces el señor Pérez le dice al señor González: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya escuchaste lo que va a pasar
mañana, ¿verdad? Y el señor González dice: estoy muerto de miedo. Estoy muerto de miedo. He visto todo lo que Dios ha hecho: la plaga de las ranas, la sangre, agua, los mosquitos, la oscuridad. He visto todo eso, y ahora nos dicen que va a pasar un ángel y que va a tomar la vida de los primogénitos. Estoy muerto de miedo. El señor Pérez le dice: pero ¿por qué estás muerto de miedo? ¿Que no escuchaste lo que Moisés dijo? Que si hacemos esto, nunca lo hemos hecho, no, todavía no entiendo muy bien, pero si hacemos esto y ponemos la sangre, no nos va a pasar absolutamente nada. ¿Dónde está tu fe?, le dice el señor Pérez. No me hables de fe, le dice el señor González. Por favor, deja de estarme sermoneando con eso de la fe. Me gustaría poder hacer algo más para tener la seguridad que mi hijo se va a salvar, que mi primogénito se va a salvar. Y el señor Pérez le dice: pues es que solamente tienes que hacer lo que Dios dice. Y el señor González le contesta: sí, yo voy a hacer lo que Dios dice, pero me gustaría tener algo más, algo que me diera seguridad, más seguridad de cuidar la vida de mi hijo. Se despiden. El señor Pérez y el señor González y todos los israelitas sacrifican un cordero y ponen la sangre en los dinteles de la puerta. Y esa noche pasa el ángel. Los primogénitos de Egipto mueren, y en el pueblo de Israel no hay llanto, porque ni uno solo de los primogénitos de Israel se le quitó la vida. ¿Por qué? Porque al que se le quitó la vida al final, la Pascua apunta a Jesús, es a Jesús, el Hijo de Dios. Pero a lo que voy con esta historia es: tenemos al señor Pérez con una fe completamente descansada en Jesucristo, en las palabras de Moisés, en el Dios de Israel, en el Dios que ha hecho maravillas. Y tenemos al señor González angustiado, sí, haciendo lo que Dios le dijo que tiene que hacer, pero angustiado tratando de ver la manera de proteger a su hijo. Y la pregunta es: ¿cuál de los dos hijos sobrevivió? Pues los dos. A pesar de que la fe del señor González era débil, a pesar de que la fe del señor González tenía preguntas, a pesar de eso, Dios guardó la vida de ese hijo en este diálogo ficticio. Pero esta es la lección: lo que es más importante que la fuerza de tu fe es la fidelidad de Jesús. Lo voy a decir otra vez, está ahí en la pantalla. Lo que es más importante que la fuerza de tu fe es la fidelidad de Jesús. Y después, cuando te enfocas en Jesús, tu fe se fortalecerá, porque apreciarás más a aquel en quien tu fe descansa. Todos somos llamados a crecer en nuestra fe, pero crecer en fe no significa que le pido a Dios: dame fe, y del cielo me van a caer polvitos mágicos y que voy a tener más fe. No, por ahí no va. Cuando tú te enfocas en aquel en quien tu fe descansa, cuando lo conoces más, tu fe se va a fortalecer. Lo importante de tu fe, nuevamente, no es la fuerza, no es la cantidad, no es la pureza de tu fe, es el objeto de tu fe, es Jesucristo. Él es completamente fiel. Ahora, déjenme hacer rápidamente una aplicación comunitaria, congregacional. Aquí en este lugar, las personas que están aquí en este lugar vienen de trasfondos completamente diferentes. Algunos que están aquí en este lugar nacieron en hogares cristianos y toda su vida han escuchado acerca de Jesús. ¿Cómo está tu fe? No lo sé. Para muchos simplemente es una fe de aquí intelectual: yo sé quién es Jesús, punto y se acabó.
Algunos de los que están aquí vienen de trasfondos muy legalistas, donde si tu fe fallaba, si tú pecabas contra Dios, posiblemente tú ibas a perder tu salvación. Y algunos de ustedes que están aquí vienen de comunidades en los cuales sufriste, fuiste abusado en tu fe cristiana y por lo tanto ahora te es difícil confiar en Dios y confiar en los pastores y confiar en la iglesia. Venimos de diferentes contextos, pero cuando entendemos que lo importante de la fe no es la pureza o la fuerza de mi fe, sino el objeto de mi fe, esto va a hacer que en la comunidad cristiana no haya élites espirituales, ¿no? Aquí están los que verdaderamente creen. No va a haber eso. Porque otra vez lo importante es el objeto, no es la pureza de tu fe. Y la otra cosa que va a provocar el enfocarnos, verdaderamente enfocarnos en el objeto, es que nuestra fe va a manifestarse en amor, en paciencia, en caminar con otro y ayudarlo y llevar sus cargas. De esa manera se manifiesta la fe. Así que, querida iglesia, queridos amigos, ¿por qué podemos confiar en Jesucristo cuando la vida parece estar fuera de tu control? Porque Jesucristo es fiel ante la oposición. Él está cumpliendo el perfecto plan de Dios. Y en segundo lugar, porque Él es fiel, aunque tu fe y mi fe no sea del todo pura o no sea del todo fuerte. Amén. Padre que estás en los cielos, te bendecimos en el nombre de Jesús, pero al mismo tiempo confesamos que cuando la vida se sale de nuestro control, nos desesperamos, nos angustiamos y tratamos nuevamente de que esté bajo nuestro control. Y lo peor, Señor, es que empezamos a hacer planes para contigo. Y te pedimos que tú actúes conforme a nuestros planes. Señor, perdónanos por la locura de pensar que nuestros planes son mejores que tus planes para con nosotros. Gracias, Jesús, que no hay nada, no hay nadie que nos pueda separar de tu amor, ni la vida, ni la muerte, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias y ayúdanos a descansar, Señor, en tu perfecto plan para con nosotros. Y ayúdanos, Señor, que al contemplar a Jesús, que al conocer a Jesús por medio de tu palabra, teniendo comunión contigo, Señor, y teniendo nuestros ojos puestos en Jesús, descansemos, Señor, en medio de lo que no podemos controlar de esta vida. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Cristo oramos. Amén.